esa actitud, les invito a orar. Amado Señor, en esta mañana aún, Padre, estamos aquí para darte toda la honra y toda la gloria, todo el poder, porque eres un Dios incomparable. Eres un Dios extraordinariamente incomparable, Señor. Poderoso, grande, fuerte, amoroso y misericordioso. Y solo tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Y esa es la razón por la que estamos aquí, Padre. Porque hemos sido aceptos en el amado Jesucristo. Y ahora nos da un libre acceso a ti, Señor. Recibe estos cantos, estas ofrendas, Padre, como una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Y ahora que te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien habla a través de tu palabra. Que sensibilice nuestro corazón. Y si hay un corazón que aún anda en tinieblas, que sea tu Santo Espíritu que lo traiga a la luz de Jesucristo, a la luz admirable. Rescátalo, Señor. Y donde ya hay vida, sustenta la vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Creo que sí me tocaba ya subirlo. ¿Sí, no? Pues ya me subí. Bueno, no sé si los jóvenes van a tomar el tiempo, van a salir, no lo sé. ¿Quién me puede indicar eso? ¿Sí? Entonces los jóvenes van con Vicky, adolescentes también. Y mientras ellos salen, le voy a invitar a que usted abra su Biblia. Espero que traiga una Biblia. Si no la trae, entonces saque su celular y puede checarla ahí. Y abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerde que estoy exponiendo esa serie y nos hemos, por lo menos, creo que es el cuarto, quinto mensaje que he expuesto sobre esta porción. Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Y vamos a notar, pareciera que en esta porción, no es que pareciera, más bien esta es una gran verdad. De verdad, cuando estudiamos la Escritura, no dejamos de aprender cosas nuevas. Yo recuerdo que una vez un pastor aquí le preguntó al señor Landis y a la señora Landis, bueno, no recuerdo cuántos años tienen en la vida cristiana, pero ellos le hacían la siguiente pregunta, que si en el tiempo que llevaban dejaban de aprender algo nuevo en la Escritura, y ellos dijeron no. La Escritura es una fuente inagotable de sabiduría. ¿No lo cree usted así? Es una fuente inagotable de sabiduría. Y no me deja de sorprender el hecho de que en esta porción, aunque muchas veces la he estudiado, pero cada día aprendemos o aprendo más y más. Y esa es una gran verdad que he aprendido. Y John Piper así lo dice: Dios está apasionado por su gloria. En esta porción, Dios es un Dios apasionado por su gloria, porque Pablo así nos lo expresa, el Espíritu Santo así nos lo expresa. ¿Y por qué está apasionado por su propia gloria? Pues porque Él es el autor y consumador de la salvación. ¿Y por qué lo hizo? Para su propia gloria, aunque los beneficios son de nosotros. ¿No lo cree usted así? Entonces le voy a invitar a que vayamos ahí a Efesios capítulo 1, versículo 3. Recuerde que del versículo 3 al versículo 14, en el original griego es una sola oración. No hay puntos, no hay comas, no hay separaciones. El apóstol Pablo escribe de manera corrida en el original griego. Y por eso dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza, ¿de qué dice? De su gloria. Hemos notado que el apóstol Pablo, dirigido o inspirado por el Espíritu Santo, nos ha plasmado en esta sola oración las tres personas de la Trinidad involucradas en este plan de salvación. Las tres personas de la Trinidad. Y en primer lugar podemos notar cómo Dios el Padre está escogiendo, está predestinando para que seamos salvos, para que algunos sean salvos. Y después tenemos al Señor Jesucristo, que es el que redime, el que nos revela el misterio de su voluntad. Y por último tenemos la herencia gloriosa, y este es el mensaje de hoy. Es una herencia divina incomparable. ¿Cuál es esa herencia divina incomparable? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dado a nosotros ahora. Y aquí podemos notar las tres personas de la Trinidad involucradas en la salvación, en esta obra de la salvación. Y quisiera volver a leer el versículo 11 al 14. Ese van a ser nuestros versículos a estudiar. Del 11 al 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía, es el anticipo de esa herencia gloriosa. Pero antes de eso, quisiera decirle que romper promesas es algo propio de la naturaleza humana. Los gobiernos hacen promesas y luego las rompen. Los publicistas y políticos hacen y rompen promesas. Patrones y empleados, predicadores y miembros de la iglesia, padres e hijos y esposas y esposos, amigos y parientes por igual, todos se hacen promesas unos a otros, y las cuales con mucha frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Son incumplidas. ¿No cree usted así? Algunas se hacen con las mejores intenciones, y otras con el fin de engañar y explotar. Pero todos nosotros, en algún momento hacemos y recibimos promesas que por cualquier razón nunca se materializan. ¿Algún testimonio? Pero en Dios, en Cristo, déjeme decirle que podemos estar plenamente agradecidos con Dios, porque sus promesas no son como las nuestras. Ojo, las promesas de Dios no son como nuestras promesas. Cada promesa que Dios hace, cada promesa que Él hace, ¿qué cree? La cumple. Cada promesa que Dios hace, Él la cumple. El escritor de Hebreos, ¿qué es lo que dice? En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel. Escuche bien esto, lo que dice el autor de los Hebreos, a los Hebreos: porque fiel es el que prometió. ¿Quién es ese fiel que prometió? Nada más y nada menos que nuestro grandioso Dios. Cada creyente debe de tener la plena certeza de que todo lo prometido por Dios, Él quiere y puede cumplirlo, puede hacerlo. También el apóstol Pablo dice en Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, nuestro Dios es un Dios que no puede, escuche bien esto, querido hermano,
que no puede ni está dispuesto a mentir. No puede ni está dispuesto a mentir. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Por lo que cada creyente, hermanos, debemos de tener la certeza de que recibirán o recibiremos sin disminución la herencia plena de Jesucristo. Tal y como hemos sido bendecidos, dice la Escritura, con toda bendición, ¿qué dice? Espiritual. Dice el versículo 3 de Efesios 1:3. Y también dice que escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y continuando dice que somos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos y recibido redención. ¿Por qué? Por su sangre y dado a conocer el misterio de su voluntad. Y asimismo dice, tuvimos herencia. Nuestra herencia, hermanos, es el aspecto de la salvación que ante todo es en un cumplimiento futuro. Nuestra herencia es un aspecto de nuestra salvación que es algo futuro, pero también fuimos escogidos y predestinados en la eternidad pasada, algo que ya sucedió anteriormente, pero también hemos sido redimidos en este tiempo presente y recibiremos nuestra herencia completa ¿cuándo? En las edades venideras, cuando entremos de lleno ¿a dónde? Al reino celestial, a la Canaán celestial. Pero aquí Dios nos da a conocer por medio del apóstol Pablo en esta porción que acabo de leer, cuál es el fundamento y la garantía de esa herencia incomparable. ¿Usted sabe cuál es el fundamento de esa herencia incomparable? Dice el versículo 11, ahí está el fundamento, en Él. ¿Quién es en Él? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Jesucristo es el fundamento o la fuente de nuestra herencia divina. Dios nos concede, déjeme decirle que Dios nos concede muchas bendiciones temporales. Por ejemplo, la luz del sol, la lluvia, la comida y muchas otras cosas buenas. Y eso lo concede a quienes, a justos e injustos, ¿o no? Pero déjeme decirle que solamente concede bendiciones espirituales a los que están en Cristo. Dos cosas va a recibir la humanidad de Dios. Por un lado, como lo hemos dicho, los que están en Cristo van a recibir bendiciones espirituales, una herencia divina. Y por otro lado, los que no están en Cristo, ¿sabe qué van a recibir de Dios? Su ira. Su ira. Por lo tanto, dice el autor de los Hechos en el 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Jesucristo es el único fundamento de nuestra herencia divina. Todos los que estamos en Él tenemos ese derecho de poseer, de ser coherederos de todos los derechos y todo lo que tiene el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, en Él, ¿qué dice? Asimismo, ¿qué? Tuvimos herencia. Notemos algo interesante aquí. Fíjese, cuando los griegos querían señalar algo que estaba en el futuro, pero que no podía de ningún modo dejar de suceder, aunque estaban hablando de algo futuro, ellos usaban a menudo el verbo en tiempo pasado, como lo es en nuestro texto. Y eso es precisamente lo que hace Pablo en este texto del versículo 11, cuando dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Es decir, yo no he visto esa herencia, pero Pablo dice, ya la tuvimos. Y eso es seguro y eso es ciertísimo. Hermano, en pocas palabras, esa herencia será nuestra con toda probabilidad. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, que es el dueño absoluto de todo cuanto existe, te hizo coheredero juntamente con Cristo. Somos coherederos con Cristo y es imposible, escucha bien esto, y es imposible que algo ocurra y que nos impida tomar posesión de esa herencia. ¿Por qué? Porque el que prometió la herencia, ¿quién es? Es el Dios fiel. Nuestra herencia en Cristo es una más de las asombrosas y magníficas bendiciones con las que el Padre nos ha bendecido a través del Hijo. Y como lo dice en el versículo 3,
toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Jesucristo, los creyentes heredan toda promesa que Dios ha hecho. Y no solamente Pablo lo dice, también lo dice el apóstol Pedro. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a ¿quién? A la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué hemos recibido de Cristo? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo? Deseo, hermanos, que este mensaje, independientemente de toda la información que pueda transmitir, seamos alentados. Yo no sé cuál sea nuestra situación personal, familiar, social, no lo sé. Pero cuando vamos a la Escritura, lo único que sé es que la Escritura nos alienta, nos exhorta y nos lleva a adorar a Dios. Espero que ese sea el propósito de hoy en esta enseñanza, porque es mucha información que espero que no quede a la mitad, antes de que salga la caja, ¿verdad?, en la que nos corta los mensajes. Espero, y ese sea el deseo de Dios también. En 2 Corintios dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todas nuestras necesidades, queridos hermanos, son satisfechas por la provisión que Dios hace en su gracia conforme a sus promesas divinas. Tenemos promesas de paz, ¿sí o no? De gozo, de gracia, de sabiduría, de vida eterna, de victoria, de fortaleza, de guía, de poder, de misericordia, de perdón, de justicia, de verdad, de comunión con Dios, de discernimiento espiritual. Tenemos promesas del cielo, ¿sí o no? Riquezas eternas, gloria. Y déjeme decirle que esas y todas las demás buenas dádivas que proceden de Dios son para usted y para mí. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, del 22 al 23, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Escúchelo bien, dice: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Jesucristo, por ende, hermanos, es el fundamento de la herencia, la cual desde el punto de vista humano hemos obtenido, y cuya posesión ya es un hecho desde el punto de vista divino. ¿Sabe por qué? Porque en él asimismo tuvimos herencia. Desde otra perspectiva, déjeme compartirle que en la semana estuve leyendo el libro de Levítico. Llevo ya varios meses leyendo Levítico, porque voy pasaje por pasaje, sección por sección. Quiero tratar de entenderlo. Y estaba leyendo, si no mal recuerdo, en la semana el capítulo 13 y 14. ¿Sabe de qué trata el capítulo 13 y 14? Búsquelo, nada más para que se dé una idea. Habla sobre la lepra. Y me llamó mucho la atención. Yo sabía, por ahí me dijeron en el instituto, porque no había indagado mucho en el Antiguo Testamento, reconozco esa negligencia, no indago mucho sobre el Antiguo Testamento, pero yo sabía que por ahí la lepra era algo ilustrativo que Dios usó para ver los efectos del pecado. Pero lo que me llama la atención es que Dios manda al sumo sacerdote a que funja como médico, como alguien de la Secretaría la Secretaría de Salud, exactamente. Es decir, Dios estableció en esa ley que cuando hubiera un indicio o hubiera como brotes así de granos en la piel, todo israelita tenía que ir con el sacerdote para que el sacerdote viera, a simple vista, viera lo que tenía y pudiera determinar el sacerdote, fíjese bien la gran responsabilidad del sacerdote, si era lepra o no era lepra. Y en el caso de que fuera lepra,
Porque ahí están los detalles. Tenía que ser puesto en cuarentena, dependiendo del caso. Si solamente eran granitos, y dice ahí la escritura que si el pelito, el vello, no estaba blanco, entonces tenía que ser puesto en cuarentena por 7 días. Bueno, la cuarentena yo sé que son 40 días, pero aislado, ¿sí? Por 7 días. Pero si ya el vellito estaba blanco y había incluso carne así ya viva, ¿sabe qué se hacía con esa persona? Era un leproso y tenía que ser sacado ¿hacia dónde? Fuera del campamento. Entonces yo, estando investigando, y se lo compartí a mi esposa, en ese momento investigué de por qué la lepra. Y a lo que voy es esto. ¿Sabe? Y ayer estuve viendo unas imágenes. ¿Usted ha visto un leproso? En una fase ya muy desarrollada, ¿ha visto un leproso? Mire, estoy seguro que ni se acercaría. Ni se acercaría. Parece un muerto. ¿Por qué? Porque se está pudriendo. Investigué y dice que esa lepra deforma los huesos. Entonces imagínense cuando la lepra invadía el rostro, ¿cómo estaba su rostro deformado? La lepra iniciaba por algo pequeño, por granitos, y después iba expandiendo, desarrollándose, al grado que las personas que estaban enfermas de lepra parecían cadáveres, pero con la única excepción de que estaban con vida y eran sacados. Así es el pecado. Eso es lo que el pecado, y es lo que Dios quería ilustrar a los israelitas, lo que el pecado hace espiritualmente en la vida de cada ser humano. Muertos vivientes. En los tiempos del Señor Jesús, los leprosos estaban fuera de la ciudad, fuera de las aldeas. Incluso había rabinos que permitían que no se les acercaran esos leprosos porque buscaban comida. Entonces iban a las aldeas. ¿Sabe qué hacían para que no se les acercara? Los sacaban o los corrían a pedradas. ¿Pero qué cree? En tiempos del Señor Jesús. ¿De qué estamos hablando? Del fundamento de nuestra herencia. ¿Quién es el fundamento de nuestra herencia? Cristo. Esa misericordia encarnada, esa bondad encarnada. ¿Sabe qué hizo con los leprosos? Se acercó a ellos y los tocó y los sanó. Les dio una nueva vida, transformó su vida física, transformó su vida social, transformó su vida laboral, transformó su vida familiar. Y eso es lo que Jesucristo hace en cada vida de nosotros, de los que hemos ido hacia Él en fe. Ese es el fundamento de nuestra herencia. Ese hombre, ese Dios encarnado, es el fundamento de nuestra herencia. ¿Lo nota? Nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es el fundamento. Continuando con lo que dice la Escritura, dice en Él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos aquí es que Dios es el que predestinó, es el que eligió. Y si Él predestinó y eligió, y es un Dios que va a cumplir sus promesas, ¿qué es lo que va a cumplir al final? Va a cumplir lo que prometió. Si nosotros hemos sido elegidos y hemos sido predestinados para ser hijos de Él, entonces el propósito por el cual lo hizo, lo va a llevar a cabalidad, lo va a cumplir. Por eso dice aquí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, ¿qué dice? De su voluntad. Es decir, Dios nos eligió para ser sus hijos.
Dios nos eligió para ser ciudadanos de su reino y coherederos con su Hijo. Él hará todo esto. Y esto va a ser una realidad. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:6, lo sabe usted de memoria, estando persuadido de esto, ¿qué? Que el que comenzó, ¿qué dice? En vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Dios lleva a cabo todo lo que planea. Él imparte energía a todo creyente y le da todo el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. No es suficiente pensar que Dios solamente hace el plan. No, Él se encarga de hacerlo funcionar y lo lleva a cabo todo. Continuando con lo que dice la Escritura, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué dice? En Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Cuando estaba estudiando, ya lo había leído varias veces y lo había entendido de alguna manera. Pero si usted nota, todos los demás versículos anteriores a este, o las demás frases, tienen que ver con la obra de Dios en la obra de salvación, con la voluntad de Dios, donde solamente Él todo lo hace para su propia gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Lo nota? Pero aquí el apóstol Pablo está insertando algo que es contrario a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es eso? La voluntad humana. Y es algo que yo había comentado desde un principio, es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Nuestra mente finita no puede entender cómo están en esta obra de la salvación la soberanía de Dios, es decir, que Dios eligiendo, Dios predestinando y el hombre decidiendo por Dios. Esto se le conoce teológicamente como un antinomio. Dos cosas totalmente opuestas, pero en una obra. Por ejemplo, en la humanidad de Cristo y su deidad, en la persona de Cristo, hay dos cosas opuestas. ¿Sabe qué es? La parte divina y la parte humana. Pero solamente Dios lo hace posible. Están las dos juntas. La divinidad y la humanidad están ¿en dónde? En la persona de Cristo. ¿Cómo están unidas? No sé. Ni se va a hacer viejo, se va a hacer carnoso muy pronto si usted trata de encontrar esa respuesta. Al igual aquí, en la salvación, está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Pero déjeme decirle que aún eso es lo glorioso, esto es lo grandioso, lo espectacular de Dios. Que aunque Dios toma en cuenta nuestra voluntad, pero esa voluntad es movida por Él. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio, ¿qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que dice, es don de Dios. Es don de Dios la fe. Nuestra voluntad es movida a creer. Recuerde esto: el ser humano nace muerto espiritualmente. Y cuando decimos nace muerto espiritualmente, es un cadáver espiritual. No tiene vida, no escucha, no siente. ¿Y qué es lo que hace al contrario con respecto a Dios? Se rebela contra Él. No quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que pueda ser salvo? Entonces, ¿quién tiene que intervenir? Es Dios. Por eso, aquí en esta porción vemos que toda la obra divina, aún la voluntad que nosotros podemos decir, es que yo escuché el Evangelio y decidí por Cristo, aún esa voluntad no viene de ti. ¿Sabes por qué? Porque la honra y la gloria es de Dios y no nuestra. Entonces, ¿dónde queda toda jactancia? No la hay. Para el ser humano no la hay. Al contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos espiritualmente, vemos un río de gente depravada, de gente pecadora que va hacia ¿dónde? Va hacia el infierno. Pero entonces Dios toma algunos de esos y decide que sean parte de sus hijos. Eso es glorioso, pero es humillante para el ser humano. ¿No lo cree? ¿Por qué? Porque queda todo orgullo bajo de ello, todo orgullo humano.
La honra y la gloria son para Dios. Incluso, como lo enseñaba anteriormente, ¿de dónde viene esa actitud de bendecir a Dios? El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? Viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Entonces toda jactancia humana queda atrás, queda hecho nada. Continuando con lo que dice el pasaje, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es el segundo punto que quiero hacer énfasis. La garantía de nuestra herencia. El primer punto fue el fundamento de nuestra herencia. Pero aquí está la garantía de nuestra herencia. Déjeme decirle que en la antigüedad se usaban sellos que se fijaban o ataban a ciertos objetos para indicar una de tres cosas. Primeramente, para garantizar su carácter auténtico, como en el caso de un documento. En segundo lugar, para indicar quién era el dueño de ese objeto. Y en tercero, para protegerlo de daño. Por eso vemos allí en los evangelios aquella piedra o roca que se puso frente a la tumba de Cristo. ¿Usted la recuerda? Fue sellada ¿para qué? Para protegerla, ¿sí? Así que el sello en la antigüedad indicaba autenticación, posesión y protección. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí con el sello? Lo que él está diciendo aquí, escuche bien esto, hermano, es que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo. Los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, asegurándoles Dios de este modo que son genuinos, que le pertenecen a Él y que serán protegidos y guardados hasta que reciban la plena posesión de todo lo que está reservado para ellos en los cielos. ¡Qué grandioso! ¿No le alienta esto? Que hemos sido sellados. Pero déjeme decirle, no es el Espíritu Santo quien sella. ¿Estamos de acuerdo ahí? No es el Espíritu Santo quien sella al creyente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que es mucho más glorioso aún de eso. El Espíritu Santo es ¿qué? El sello. El Espíritu Santo es el sello. Dice Pablo en Efesios 1:13, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante en Efesios 4:30 el mismo apóstol dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué dice? Fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. El Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros conforme a la promesa que había en el antiguo pacto. Por eso se llama el Espíritu de la promesa. Pero Dios nos dio de su Espíritu como una plena garantía o posesión de nuestra herencia en el futuro. Dice en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esta palabra arras, fíjese bien lo que señala el depósito que un comerciante daba por adelantado para asegurar la compra de algo. Es como en la actualidad, si alguien quiere comprar un auto, ¿qué es lo que hacemos? Hay varias maneras, pero una de esas maneras es dar un ¿qué? Anticipo. ¿Qué es lo que va a anunciar o evidenciar ese anticipo? Está apartado y que después viene el de más pago. ¿Lo nota? Es así. Hermanos, nosotros no disfrutamos del todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Todavía no. Pero Él nos dio su Espíritu como anticipo. Fíjese bien, piensen en esto. Él nos dio de su Espíritu como un anticipo. Entonces, si el Espíritu Santo es el anticipo, la tercera persona de la Trinidad, lo que viene es tremendamente glorioso. ¿No lo creen? Si el anticipo es la tercera persona de la Trinidad, entonces lo que viene es tremendamente glorioso. ¿No nos alienta esto? Yo le pregunto, ¿de qué nos sirve toda esta información? Porque muchas veces podemos pensar en esto. Bueno, es que la vida cristiana es tan difícil, la vida cristiana solamente
Nos piden que hagamos esto o aquello, estoy cansado. Pero hermanos, es una carrera que corremos con paciencia, pero viendo que algún día seremos llevados a esa meta. Porque si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a terminar frustrados. Notemos que la obra de regeneración del Espíritu en nosotros, la manera de cómo nos convence de pecado, cómo nos guía el Espíritu Santo a la santidad, cómo va forjando lentamente el carácter de Cristo en nuestras vidas, todo esto nos indica que ciertamente pertenecemos a Dios y que algún día entraremos en el disfrute pleno de nuestra salvación. Pero fíjese bien, hermano, tristemente, y esto va a parecer chocante a algunos, tristemente a muchos cristianos se les ha llevado a pensar hoy en día que aún no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, porque no han hablado en lenguas, porque no han sentido alguna emoción extraña, porque no han tenido algún tipo de experiencia mística. Pero ninguna de esas cosas se menciona en ese texto como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Por el contrario, ¿qué es lo que indica el texto? Indica que todo cristiano genuino ha sido hecho partícipe de este don maravilloso, ¿o no? Dice, en él también vosotros, habiendo, ¿qué dice? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados, ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, creer y ser, ¿qué? Sellado. ¿En dónde dice que hay que hablar en lenguas? ¿En dónde dice que hay que tener una experiencia de éxtasis? No lo dice. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puedo yo saber si tengo o no al Espíritu Santo en mí? ¿Usted cree que se puede saber eso hoy? ¿Cómo puedo yo saber si tengo o no al Espíritu Santo en mí? ¿Cree usted que se pueda saber eso hoy? Hay 3 evidencias claras. Puede haber más, pero en esta mañana, hoy a mediodía, hay 3 evidencias claras de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Evidencias que se hacen más evidentes o menos evidentes en la misma medida en que la persona madura y crece en gracia. Mientras más madurez, más claras son las evidencias. En primer lugar, escuche bien esto, toda persona que posee el Espíritu Santo creerá sin reservas ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Toda persona que posee al Espíritu Santo va a creer sin reservas en Jesucristo, y eso es obvio o es lógico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Vino a dar testimonio de Cristo. Por lo tanto, toda persona que posee al Espíritu Santo creerá sin reservas en el Señor Jesucristo. Creerá lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Creerá lo que la Biblia dice acerca de la obra redentora de Cristo. ¿Y usted duda de eso? Ojo. En segundo lugar, amará la palabra de Dios y los mandamientos contenidos en la palabra de Dios, procurando obedecerlos. Escuche bien, o procurando obedecerlos sinceramente, no perfectamente, sinceramente. Pero nunca, escuche bien esto, hermano, nunca de este lado del cielo vamos a poder tener una obediencia perfecta. ¿Por qué? Recuerde que el pecado todavía mora en nosotros y nuestra batalla es contra ese pecado que nos seduce. Pero Dios nos capacitó entonces a través de esa obra para obedecerle de manera sincera. Cuando estábamos muertos no lo hacíamos ni queríamos nada con Cristo. Y en tercer lugar, este creyente no solamente va a creer en Cristo, no solamente aceptará sin reservas la palabra de Dios como palabra de Dios, sino que este creyente amará al pueblo de Dios y procurará su bien en la medida de sus posibilidades. 3 evidencias. ¿Cuáles son? Va a creer que sin reservas en la obra y persona ¿de quién? De Jesucristo. Va a creer en los mandamientos de la palabra de Dios y va a obedecerlo sinceramente.
Y en tercero, va a amar al pueblo de Dios y procurará su bienestar en la medida de sus posibilidades. Estas marcas se hacen más evidentes en la medida que este cristiano crece y madura en su vida de piedad. Pero esto, como lo dije hace un momento, hermanos, no tiene nada que ver con el hablar en lenguas. No tiene nada que ver con el sentir cosas extrañas, ni mucho menos, como dije hace un momento, de caer en una especie de éxtasis donde la persona pierde el control y se comporta como si estuviera fuera de sí. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? La palabra de Dios dice en Gálatas 5:22, ¿qué es lo que dice? La palabra de Dios en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Este fruto no tiene nada que ver con estar fuera de sí. El fruto del Espíritu es tener templanza. El fruto del Espíritu es tener amor. Todas estas manifestaciones que hoy se asocian con la venida del Espíritu pueden ser falsas. No son genuinas. En cambio, el fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5 solo puede ser producido por el Espíritu. Solo puede ser producido ¿por quién? Por el Espíritu. Y estas son algunas de las bendiciones, hermanos, que nosotros como creyentes hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, preguntémonos por último, ¿cómo debemos reaccionar nosotros al considerar el contenido de un pasaje como este? ¿Cómo debemos de reaccionar? Como lo hizo Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está haciendo por lo menos 3 cosas en este pasaje. Primeramente está adorando. En segundo lugar está instruyendo. Y en tercer lugar está exhortando. Implícitamente. Tal vez no lo manifiesta como una exhortación. Pero primeramente vamos a ver, debemos de postrarnos en adoración delante de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Dice, bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Está adorando, alabando, bendiciendo a Dios. Y él no se cansa de decir, e insiste una y otra vez en el propósito maestro detrás de ese plan. En el versículo 6, en el versículo 2 y en el versículo 14 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, ¿cómo no vamos a adorar a un Dios como el nuestro? Que nos amó con un amor tan grande aun cuando éramos enemigos suyos. ¿Cómo no adoraremos a aquel que nos redimió? ¿Cómo no vamos a adorar a aquel que nos abrió el entendimiento? ¿Cómo no vamos a adorar a aquel que nos hizo herederos juntamente con Cristo su Hijo y nos dio todo lo que Él tiene? Y por encima de eso, envió su Santo Espíritu a morar en nuestros corazones para asegurarse que somos de Él. ¿Cómo nosotros no vamos a tener un corazón agradecido a un Dios así? En adoración, obediencia a su palabra. En segundo lugar, dije que Pablo está ¿qué? Instruyendo a la iglesia. Está instruyendo a la iglesia. Él está escribiendo una carta a una iglesia y ahí derrama su corazón. ¿Por qué? Porque él quería que estos creyentes conocieran todas estas cosas. El Espíritu de Dios quiere que conozcamos todas estas cosas y de ese modo fueran alentados. Nuestro Dios nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros compartamos con Él un destino glorioso. Y a pesar de nuestras debilidades, que son muchas, a pesar de los embates del pecado que mora en nosotros, a pesar de las seducciones del mundo, el plan soberano de Dios será llevado a cumplimiento. Alentémonos con esas palabras, hermanos. Sigamos corriendo con paciencia, como lo dije hace un momento, con paciencia en la carrera, porque con toda seguridad llegaremos a nuestro destino. Recuerde, el Dios de los cielos se ha comprometido consigo mismo a hacer eso. Para eso nos escogió antes de la fundación del mundo. Para eso envió a su Hijo a pagar por el pecado y el precio, y por eso envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas. Él se comprometió a hacerlo y Él lo va a hacer. Y por último, este pasaje debe ser una tremenda exhortación
a nuestras vidas, para dedicarnos por entero al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Dice Efesios, en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Para ser instrumentos en sus manos, de tal manera que a través de nuestras vidas la gloria de Dios brille en el mundo. En otras palabras, así como de grandes son nuestros privilegios, así también es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Tenemos que jactarnos de esos privilegios? No, porque no provienen de nosotros mismos, provienen de quien Dios nos los ha dado por su gracia. Pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Como alguien ha dicho muy sabiamente, ser elegido de Dios no significa que somos sus consentidos. Dios no tiene consentidos, sino ser retados a la lealtad y al servicio y a un sacrificio que no conoce límites. Hermanos, si Dios hizo todo esto por mí, nada es demasiado para Él. Si Dios hizo todo esto por mí, nada es demasiado para Él. Es decir, si mañana yo me voy al África como misionero y allá me traen un león o unos salvajes, valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque eso no es suficiente por lo que Él nos ha dado. ¿No lo cree usted así? Valió la pena. Dice en 2 de Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es un gran privilegio, hermanos, pero es una gran responsabilidad. Cuán inmenso ha sido, es y será el amor de nuestro Salvador para con nosotros. Por lo tanto, cuán decididos y ardientes debemos ser en nuestro servicio a Él. Cuán decididos y ardientes. Reflexionemos en eso. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. Recordemos lo que dice en su palabra: las aflicciones presentes no son comparables con la gloria de Dios. Muy bien, vamos a tener un tiempo, si nos ponemos de pie. ¿Alguien nos visita en esta mañana de este lado? ¿Nadie? ¿De este lado tampoco? ¿Allá al fondo? Ya se acabó el tiempo. Esta mañana.